tal amigos? ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto, amigas también cibernautas de nuestra comunidad de los Cuatro Vientos. Un poco tarde, les pedimos una disculpa. La verdad es que nuestro invitado también pues tenía muchas cosas también importantísimas que hacer, entre ellas alimentarse, porque no crea usted, él es un personaje que le vamos a dar algunos datos de él. Pues anda recorriendo la República con sus actividades académicas, muchas conferencias, muchas charlas como esta con periodistas, y queremos agradecerle mucho el que se haya dado la oportunidad de estar aquí en A los Cuatro Vientos. Amigos y amigas, es la reanudación de nuestras mesas de diálogo. Cuatro Vientos, si usted ha estado con nosotros desde que arrancamos nuestro proyecto en el año 2010, pues ha tenido como una de sus tónicas y una de sus principales líneas editoriales el darle cobertura a temas de toda índole y con invitados también de todo tipo de filosofía, de todo tipo de propuesta política, económica, científica, tecnológica, educativa. Habíamos tenido un pequeñito problema, usted lo sabe, en las estaciones de radio. Esta mesa de diálogo se transformó en otra cosa. Ahora reanudamos estas mesas de diálogo de Cuatro Vientos. Y qué tanto mejor, amigos y amigas, la verdad es que es un placer estar en este momento ya con nuestro invitado, el doctor José Manuel Valenzuela Arce. Doctor, le damos la más cordial de las bienvenidas y muchas gracias por aceptar la invitación de los Cuatro Vientos. No, muchísimas gracias a ustedes. Estoy fascinado de estar en este espacio y ver que le den el lugar que merece la reflexión sobre los asuntos y los temas que a todos nos preocupan. Así es. Y bueno, quien nos estuvo coordinando toda esta mesa de diálogo, la primera, amigos y amigas, que retomamos en Los Cuatro Vientos, pues es nuestro colaborador, periodista también de Cuatro Vientos, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Iván, ¿qué tal, Javier? Pues muy bien aquí, muy complacido también pues de retomar estas mesas de análisis que creemos que son ya pues muy necesarias, ¿no? Sobre todo por todos estos acontecimientos y hechos que están ocurriendo a nivel nacional, a nivel regional y pues por supuesto local. Claro que sí. Ya era hora. Ya nos estamos retrasando. Miren, primero quiero presentarles a la personalidad que nos acompaña aquí. Yo lo tengo a la izquierda, ustedes a su derecha a la pantalla. El doctor José Manuel Valenzuela Arce es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales, miembro fundador, amigos y amigas, del Colegio de la Frontera Norte, también Premio Estatal de Ciencias y Tecnología en el año 2012, doctor. Sí. Así es, ¿verdad? Aquí por Baja California. También miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en el máximo nivel, en el nivel 3. También distinguido miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Valenzuela ha dedicado toda una vida de investigación de aspectos socioculturales que singularizan a esta región del país, de México, ¿verdad? Entre México y Estados Unidos. Sus principales líneas de investigación son cultura e identidad, movimientos sociales, sociología de la cultura, sociología urbana, cultura popular y estudios de juventud. También su obra, amigos y amigas, tiene un currícula impresionante. Estábamos viéndolo, doctor, estábamos consultando ya en el colegio. Y bueno, ha sido traducida en 5 idiomas. 3 de sus libros, amigos y amigas, han sido reconocidos con la mención honorífica del Premio Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún y obtuvo el Premio Internacional Casa de las Américas, que se otorga por parte del gobierno cubano, esto en el año 2001. Además obtuvo la beca Guggenheim en el año 2005, que otorga la John Simon Guggenheim Memorial Foundation de Nueva York, para creadores de reconocida trayectoria internacional. Esa es la personalidad con la que vamos a platicar el día de hoy, amigos y amigas. Les digo, es un placer tenerlo acá. Y obviamente el tema también es, creo yo, de los más importantes que podemos tratar, y qué bueno que lo propones, mi estimado Iván, para reanudar nuestras mesas de diálogo: la desaparición forzada en México y el terrorismo de Estado. Bien, te dejo la palabra para que inicies la serie de preguntas. 2 segmentos, amigos, amigas, los vamos a estar platicando estos 2 segmentos con el doctor. Arráncate, mi estimado Iván. Bueno, antes que nada, pues quisiera comentarles a los espectadores que el doctor Valenzuela, pues hace unos horas, participó en una mesa que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle Dorado. Y en esta mesa pues se trataba este tema de Ayotzinapa, ¿no? Que está por cumplirse 3 años pues de la desaparición de estos 43 normalistas, de estos estudiantes en Iguala, Guerrero.
Bueno, doctor, pues han pasado 3 años de Ayotzinapa, ¿no? Y por lo que pudimos ver en el documental que se proyectó, este documental que pueden ver en Netflix de nombre Mirar Morir, pues donde se ve la participación del ejército en los hechos de esta noche, de aquella noche, pues podemos ver que permanece la impunidad y la falta de cooperación de las autoridades en la resolución de este problema, ¿no? Pareciera, por lo que se muestra en el documental, que es que que se encubra el ejército. Pues, ¿qué debemos de pensar al respecto de eso? ¿Estamos presenciando como un retorno del fenómeno de la desaparición forzada que se vivió durante los años de la Guerra Sucia? ¿Es algo similar? ¿O qué podemos pensar a partir, pues, de este acontecimiento en el que se desaparece a jóvenes, pues presuntamente con la participación de autoridades municipales, federales, incluido el ejército? Y mira, Javier, Iván, es un gusto entonces, repito, conversar con ustedes. Yo recuperaría esta línea de reflexión en torno a Ayotzinapa a partir de lo que sí ha sido una práctica marcada por la impunidad, de violación a los derechos humanos y civiles, pero también de desaparición de las personas, que no es reciente. Podemos recuperar múltiples eventos de nuestra historia, como bien lo señalabas, Iván, el caso de la llamada Guerra Sucia, que no fue una guerra, fue una cuestión con más de 500 desaparecidos, pero otro tipo de experiencias que hemos tenido en el caso mismo de Guerrero, con toda la familia de Lucio Cabañas y gente de la Asociación Cívica Guerrerense, posteriormente la gente que se organizó ahí mismo en Guerrero con Genaro Vázquez Rojas y el Partido de los Pobres, las desapariciones en el campo, los abusos, las vejaciones, pero también teníamos una lista que, de acuerdo con el Comité Eureka, que dirige y formó doña Rosario Barra de Piedra, pues también más de 500 desaparecidos en nuestro país. Desaparecidos en una gran impunidad. Durante el gobierno de Salinas se asesinaron cerca de 500 militantes del PRD. Entonces hemos tenido una situación muy clara de muerte artera, pero también de violencia y de desaparición. El caso de Ayotzinapa se vuelve emblemático por varias razones. Por un lado, tenemos la visibilidad de una noche trágica, una larga noche trágica, con 9 personas asesinadas, 5 de ellas estudiantes, y el caso de los estudiantes desaparecidos. Aquí el punto que detona, más allá de la tragedia misma, el interés nacional e internacional, es la simulación, la gesticulación, la impostura en el informe o en la interpretación de los hechos que hace Murillo Karam. Una interpretación insostenible, plagada de debilidades, de elementos que desde el sentido común nos hacían pensar en la falsedad de lo que estaba ocurriendo, o de verdades alternas, como se plantea ahora. Uno, porque llovió ese día, entonces esta posibilidad de generar un incendio en el basurero, como ellos lo plantearon. 2, porque fueron apareciendo las voces de los especialistas, primero un investigador de la UNAM, después ya tuvimos el informe de Torero, este gran especialista con reconocimiento internacional, que de manera tajante negó la posibilidad de que hubiera ocurrido esa incineración. Después, bueno, todas las falsedades y la negación de lo que después supimos, el quinto autobús. Luego estaba el gran tema de ya la complicidad de Estado a partir del C4, donde sabemos que estuvieron informados en tiempo real la policía municipal, la policía del Estado, la policía federal, obviamente los judiciales, el ejército, gobernación, el gobierno del Estado, el gobierno municipal. Entonces, cuando todos los actores están involucrados, tuvieron la información y no se hizo nada para evitarlo, y en otros casos hubo una participación directa contra los muchachos. Entonces tenemos algo que ha venido haciéndose más evidente, y de manera científica se ha venido comprobando por parte del Comité Interdisciplinario de expertos independientes, pues que es insostenible la
la verdad propalada por el gobierno, pero después se van añadiendo otros elementos, como es la obstrucción de las investigaciones por parte del gobierno mexicano, la participación de Tomás Cerón de Lucio, desde la Secretaría de Gobernación, el cual ya tenía un antecedente ahí como asesor en el caso de Polet, esta caso inverosímil de una niña que dura muchos días entre el colchón y la cabecera, ¿no? Y ahí estaba, y ni los familiares ni los perros la identificaron. Entonces lo que se demuestra es que esta persona estuvo en la escena, que plantó las supuestas bolsas y los restos que quisieron que los médicos, los antropólogos forenses argentinos dieran como buenos. Ellos dijeron: a nosotros se nos impidió el acceso, nosotros no estuvimos en la escena, por lo tanto tampoco avalamos. Entonces lo que tenemos que es, múltiples evidencias que demuestran que hubo una participación directa del gobierno mexicano para obstruir el conocimiento de lo que realmente ocurrió en ese 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 en Iguala. Y por otro lado, que esta implicación de los diversos actores y al mismo tiempo muestra de manera muy clara cómo la muerte ha sido una acompañante frecuente de muchas de las prácticas y estrategias que se han venido siguiendo por parte del gobierno, pero esto es mucho más amplio aún, porque esto es solo un ejemplo muy doliente y muy significativo, pero esto está en medio de más de 140,000 muertos y desaparecidos en torno a la supuesta guerra contra el crimen organizado. Yo precisamente en este sentido, doctor, le quiero preguntar, porque pareciera ser que también estamos en este momento como armando, primero que nada, las leyes que tienen que ver con la desaparición forzada. La Organización de Naciones Unidas ha determinado todo un protocolo para poder determinar qué es una desaparición forzada. Aquí en México tenemos muy pocas estadísticas porque tampoco existe todavía un padrón oficial, pese a que la misma Organización de Naciones Unidas tiene cuando menos 2 años pidiendo que se forme este padrón de personas desaparecidas de manera forzada. Y esto ha estado provocando también a su vez que las cifras se modifiquen de una manera constante y que de repente las mismas autoridades digan: oye, ¿sabes qué? Es que no todas son desapariciones forzadas. A lo mejor muchas veces incluso se cometen injusticias y cosas realmente indignantes cuando le dicen a un padre de familia: es que ¿sabes qué? Tu hija, que la estás reportando como desaparecida, pues se fue de baile con su novia o cualquier cosa de ese tipo. ¿Qué está sucediendo con las desapariciones forzadas en nuestro país, doctor? ¿Está debidamente legislada en México la desaparición forzada? ¿Y qué papel están jugando? Porque esto también me remite a lo del famoso camión del caso Ayotzinapa, en donde pues también está visible la participación de un grupo también de elementos del ejército mexicano, y que conocemos porque desde la famosa Guerra Sucia de Guerrero, con las famosas guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, pues estos 500 casos en que se están reportando que por cuestiones políticas un grupo de personas en Guerrero son desaparecidas por el Estado mexicano con una presencia muy fuerte del ejército. ¿Qué está sucediendo con los casos de desapariciones forzadas? Bueno, lo primero es constatar que desde la posición del gobierno actual y del anterior, hay una negación de lo que a todas luces ya es evidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Interamericana también ya lo destaqué, y distintos organismos internacionales incluidos esta Comisión Interdisciplinaria de Expertos Independientes, todos ellos han venido señalando la existencia de una práctica sistemática de desaparición en México. Y la respuesta del gobierno mexicano ha sido la negación, ha sido el descalificar
a los que emiten este tipo de recomendaciones basados en evidencia y en investigación. Entonces, frente a esta negación, lo que tenemos es, por otro lado, algo que se constata a múltiples niveles. Uh-huh. Por un lado, hay múltiples evidencias de la participación de gente del ejército en desaparición de familias en Chihuahua, en Tamaulipas, en todos estos lugares donde ha entrado para supuestamente controlar el tema del llamado crimen organizado. Uh-huh. Tenemos también una gran cantidad de testimonios y de pruebas de lo que fue la participación del ejército en la desaparición de los disidentes políticos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un grave problema. Ahorita, efectivamente, los datos oficiales no son del todo confiables, pero aún así estamos hablando de un reconocimiento oficial de 33,000 desaparecidos. ¿Todos ellos estarían desaparecidos forzosamente? ¿Fueron extraídos de sus casas o secuestrados o extraídos, privados de su libertad en la calle por ser enemigos del ejército, por ser enemigos del gobierno mexicano, por ser enemigos de los narcotraficantes? Sí, bueno, la lucha entre ellos. Habría que colocar aquí esa distinción que señalas, porque efectivamente no todos son desaparecidos por el ejército. En muchos casos son desaparecidos efectivamente por el llamado crimen organizado. Uh-huh. Y muchas veces el miedo impide que los testimonios de los familiares se presenten o que declaren de manera abierta. Entonces, obviamente, al estar en esa categoría de desaparecidos, uh-huh, hay un enorme espacio de opacidad, uh-huh, donde desconocemos las causas y razones como ocurrió esa desaparición. Hay eventos que nos ayudan a entender algunas cosas y entonces de repente pensar que lo que está ocurriendo ha generado tal nivel de impunidad y tal nivel de miedo, un miedo derivativo, por cierto, como plantea Zygmunt Bauman. El miedo derivativo ocurre cuando las personas se ven implicadas en las condiciones de riesgo. Hasta hace pocos años la gente siempre hablaba del narco como algo que ocurre por allá, algo han de haber tenido, veíamos gente asesinada, bastaba con que tuviera un tiro de gracia, seguramente la marca del narco, y ahí quedaban, no se investigaba. Entonces no sabemos exactamente qué ha ocurrido ni cómo han venido desarrollándose estos eventos, pero lo que sí podemos decir es que a partir de hace ya casi una década, empezamos a ver que ese miedo se volvía, nos iba implicando. Ya no era ese mundo raro, José Alfredo. Ya todos estamos expuestos al levantón, al cobro de piso, al cobro de cuota, a la violencia artera en la calle, en un encuentro de carro con una persona que de repente te sacaba el arma. Entonces, de repente, esto nos lleva a la segunda dimensión del miedo derivativo, y es el saber que poco puedes hacer frente a esos 30, 40 hombres con armas de alto poder. Entonces, Juan Pueblo, ¿qué puede hacer frente a eso? Entonces yo pondría, me gusta poner el caso de lo que ocurrió, este infortunado caso, que todos vimos en los medios de dos sicarios ejecutados dentro del campus del Tecnológico de Monterrey, y vimos a los cuerpos tirados con armas largas y los encabezados de sicarios caídos en combate con el ejército. Pero el Tecnológico tiene un capital social mayor que la mayoría de nosotros y asumió una posición, por cierto, de bastante dignidad, y gracias a eso supimos que eran dos estudiantes de posgrado, además brillantes, uno de Baja California Sur, el otro de Tamaulipas, que estaban justo preparando su examen de grado dentro del campus cuando fueron ejecutados, y les montaron las armas y los fotografiaron y se llevaron las cámaras del Tecnológico. Entonces, esto es un ejemplo, pero pongamos otro ejemplo que para mí es muy sintomático, y es el caso de los San Fernando, Tamaulipas, donde son ejecutados 72 migrantes centroamericanos, y aquí el tema es que la policía migratoria mexicana le entrega a estos migrantes a los Zetas, quienes los ejecutan. Esto lo reconoció en su momento el secretario de Gobernación, Blake Mora.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Si nosotros vinculamos este conjunto de episodios, lo que vamos a ver es la gran complicidad que ha existido en la agresión a los migrantes centroamericanos que tratan de llegar para acá. Claro. La enorme complicidad que ha existido, casos como en Zacatecas, donde se dejaba salir a los presos a delinquir y luego regresaban a la cárcel. Casos en los cuales, lo que yo hablo del Estado adulterado, ¿por qué no podemos pensar en el crimen organizado sin los vínculos, la protección, la complicidad con figuras del Estado y al mismo tiempo pues necesitamos repensar esos vínculos, porque esos desaparecidos, sea directamente por las figuras uniformadas del Estado, o sea por narcotraficantes que actúan con la complicidad del propio simplemente el no ejercicio de la acción de justicia frente a lo que ellos están ocurriendo, pues nos lleva a una situación de deterioro de las condiciones sociales que involucran estos elementos que estamos hablando, pero también involucran el feminicidio, pero también involucran el juvenicidio, y al final de cuentas lo que vemos es una suerte de desprotección de la sociedad civil frente al crecimiento de las formas de violencia que vivimos de forma cotidiana y que en gran medida sí nos llevan a que existe ese involucramiento de figuras del Estado dentro de las principales estrategias de violencia que nos están afectando. ¿Qué nos hace falta, doctor? ¿Tenemos la legislación adecuada? ¿Tenemos a una sociedad consciente de sus derechos que está exigiendo en este momento? Hay mucha gente en la calle pidiendo datos, información de sus hijos que han sido desaparecidos. Baja California, doctor, usted lo sabe. Tenemos alrededor de 360, 380 personas desaparecidas. Hay 2 o 3 organizaciones, una de ellas muy importante en Tijuana, que desde hace 10, 8 años han estado pidiendo información al gobierno del estado precisamente para saber dónde están sus hijos. Y casi todos la inmensa mayoría son jóvenes, mujeres y hombres que en un momento determinado pudieron haber estado involucrados en actos dentro de la delincuencia organizada, pero también muchos de ellos eran jóvenes activistas. ¿Qué está sucediendo desde el punto de vista, por ejemplo, legal con el tema de la desaparición forzada? A mí me gustaría agregar, nada más para complementar este comentario y pregunta de Javier, pues también anclarlo junto con los movimientos sociales juveniles, ¿no? Porque me gustaría saber, pues, de qué forma estas resistencias juveniles de las que hablábamos hace unos momentos podrían intervenir en reformar las instituciones sobre las que me habla Javier, ¿no? O sea, reformar unas instituciones cuya legislación, independientemente de que sea apropiada o no para atender los casos de desapariciones forzadas, pues no están siendo efectivas, ¿no? O sea, ¿cómo podrían los movimientos sociales juveniles intervenir en esa reforma institucional? Sí, infortunadamente todo este conjunto de escenarios que planteaste son correctos, todos han existido. Asesinados en las cárceles, bajo tortura, lanzados de los aviones. Así es. Conocemos en Argentina, ¿no? Casos. No, en México. En México, en Guerrero, con la famosa guerra sucia. En México también ocurrió. En fin, es de los que jamás hemos sabido qué ocurrió con esto. Pero en todos los casos ejecutados, todo esto es parte de una historia universal de la infamia que en algún momento tendremos que hacerla muy, muy visible y seguramente pues tendrán que pagar muchos de los que han desplegado tanta muerte innecesaria. Doctor, usted recordará esta represión tan violenta que se dio en la cárcel de Tijuana. ¿Se acuerda usted que los presos estaban protestando porque estaban siendo maltratados? Se viene una especie de motín y desde arriba les disparan en un helicóptero y después de eso entra la fuerza policial a poner orden y hay 5 o 6 presos que desaparecieron. No sabemos nada absolutamente de ellos. O sea, hasta en esos niveles en donde se supone que estamos viviendo en lugares muy, muy, muy controlados, se dan este tipo de situaciones también de desapariciones. Sí, son lugares muy controlados. El tema es que no siempre sabemos quién nos controla. Y está el tema reciente de la cárcel de Apodaca en Nuevo León. Podemos poner muchos, claro. Podemos poner el caso de Guatemala, de las niñas asesinadas, el caso de los mareros, más de 100 quemados y asfixiados en las cárceles de Honduras. En fin, podemos poner mucho. Eso es, entramos a un nivel de degradación, del respeto a la vida, etcétera, etcétera.
Y entonces, podríamos esto un poco recuperarlo con lo que fue pues en los años 60 y todos estos movimientos que buscaron mejorar las condiciones de vida y construir mundos mejores. En el caso de Estados Unidos, hubo una estrategia muy clara de Nixon con la guerra contra las drogas como el enemigo público número uno, que entre otras cosas, además de la represión, generó una estrategia muy clara vinculada a los medios masivos de comunicación, de hacer que la gente asociara a las drogas, el movimiento del hippie, el movimiento de quienes, el movimiento por la paz, el movimiento antiguerra, con drogadictos, ¿no? El hippismo y esta idea que fueron construyendo, no porque ellos inventaron el hippismo, sino que trataron de hacer que la gente asociara y que la gente de los barrios afros y latinos como delincuentes. Todo esto, en el caso específico, que sus repercusiones también lo vimos en México. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, después del 68, después del 2 de octubre, con toda esta expresión artera de muerte, absolutamente inverosímil, esto de disparar como se hizo contra la gente en la Plaza de las Tres Culturas, un movimiento pacífico, un movimiento con demanda democrático burguesa. Ni siquiera estamos hablando de un movimiento que estuviera planteando la revolución. Las demandas era disolución del cuerpo de granaderos, castigo a Cueto y Mendiolea, los jefes de granaderos y de la policía, libertad de los presos políticos, indemnización para los familiares de los alumnos que habían sido asesinados. Nada que ver. Y, sin embargo, viene la gran represión, viene el silencio, se sigue con la... Pero hay un asunto aquí que ocurrió tanto en Estados Unidos, en lo que recién señalaba, como en México. Inmediatamente después inundaron los barrios de droga. Inmediatamente después, Ciudad Universitaria, empezó a llegar droga que nadie sabía de dónde. Pero entonces la elección es muy clara frente a lo que tú decías. No queremos gente pensante, no queremos jóvenes críticos, no queremos jóvenes que tengan posicionamientos y sensibilidad social. Preferimos que estén en otro tipo de registro, y no ese joven crítico. Entonces, y lo que vimos también es la desaparición del estudiante como epítome de lo mejor de la juventud, que fue la gran construcción desde los años 50, 60, y se convirtió en un enemigo, en un adversario, en una suerte de revoltoso, comunista, contagiado de ideas extranjerizantes. Entonces todo eso es parte de lo que estamos viviendo hasta ahora, y aquí el problema fundamental es que el gran tema de las desapariciones no hemos logrado todavía que anide como uno de los grandes temas que convoquen la movilización social de todo el país, porque yo quiero mucho a doña Rosario Ibarra de Piedra, y una lucha realmente de muchos años, heroica, desde la desaparición de Jesús Piedra en el 76, que sabe que se lo llevaron la gente de los militares, y sin embargo más de 500 madres que se fueron vinculando con este clamor por la presentación de sus hijos desaparecidos, y hasta la fecha siguen las desapariciones. Y ahora el problema está que el propio movimiento de los desaparecidos son intimidados por los propios narcotraficantes, son intimidados por figuras del Estado. Hay una condición de miedo, se vuelven víctimas, se vuelven vulnerables, y no termina de prender porque inmediatamente viene la sospecha, pues algo han de haber estado sus hijos. Pero ¿qué le queda también a un padre de familia cuando se sale convocado por organizaciones civiles, marcha por millones a lo largo de la República? ¿Sí? Me estoy acordando del poeta Javier Sicilia, que recorre todo el país, que atrae el foco de atención de todos los medios de comunicación a nivel internacional de lo que está sucediendo con el fenómeno de las desapariciones en nuestro país, y no sucede absolutamente nada. Doctor, el Congreso de la Unión, las legislaciones estatales, tienen parte de culpa de lo que está pasando con el tema de las desapariciones forzadas en México. Por supuesto. No solo en lo que ha sido el tema de la legislación misma, que no es la que desearíamos. Que hay recomendaciones y no les hacen caso. Sino el otro es la profunda ausencia de procuración de justicia.
Bueno, 98% de los delitos que se cometen en este país no son castigados. Hay juicios sumarios como el que se atreve a hacer Felipe Calderón con los muchachos de Villa de Salvarcar, donde simplemente se le ocurre, eran pandilleros, y hasta que la madre con enorme dignidad le demuestra que sus hijos no solo no eran trabajadores, etcétera, etcétera, y le dice que él no es bienvenido. Pero aun cuando fueran pandilleros, el tema es que su función es obligar a que se respete el marco de derecho. El gran tema aquí, además de las deficiencias en las leyes de protección, es que los propios cuerpos no protegen la vida de las personas, y de repente tenemos a los encargados de nuestra seguridad que están implicados y denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante las instancias también nacionales por participar y por coordinar actos de tortura y de muerte, y sin embargo los siguen nombrando asesores de seguridad en distintos gobiernos, y hay 19 causas, 19 casos denunciados ante estas instancias internacionales por tortura y violación de derechos, y son los que supuestamente estarían encargados de vigilar que se respetara la vida de las personas. Entonces, todo el conjunto nos lleva a un problema gravísimo, y ese problema tiene repercusiones. Yo hace un momento citaba los datos de la Encuesta Nacional de la Juventud, donde la mayoría de los jóvenes no creen en los marcos de producción de justicia, y en gran medida tienen razón, y al mismo tiempo no creen en la clase política, y en gran medida tienen razón, y al mismo tiempo no hacen diferencia cualitativa entre ser judicial, policía o narcotraficante. Entonces ahí tenemos una fractura del marco axiológico que viene a montarse sobre todo este escenario enrarecido, y de ahí justamente es donde surge, frente a lo que ya hablamos de la precarización de las condiciones de vida de la gente, de la precarización de las condiciones sociales, de lo que sería la expropiación de la posibilidad de generar proyectos viables de vida, de la certeza de la educación como recurso certero de movilidad social. Entonces de ahí surge todo este referente del narco como una opción viable para millones de jóvenes en América Latina que ven ahí la única posibilidad. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos y por qué no vamos directamente a las razones de lo que está ocurriendo frente a lo que es todo este discurso bastante hipócrita y delirante en la promoción del consumismo como la lógica del éxito en la vida, y al mismo tiempo que expropias a las grandes mayorías de la posibilidad de acceder a esos productos? Y entonces ellos ven un atisbo en algo y se la van a jugar y se le están jugando, y esto está generando demasiada muerte. Muy bien, pues estimados amigos, queremos agradecerles mucho. Miren, no tuve la oportunidad de tener aquí el monitor en esta computadora pequeña que están viendo ustedes aquí para poderlos saludar, para poder hacer menciones de que estuvieron con nosotros, que han estado con nosotros desde que iniciamos la transmisión. Les quiero decir que estamos haciendo la transmisión directamente desde Libromar, un negocio que se dedica precisamente a la venta de libros, a la actividad cultural, aquí en la avenida, en Boulevard Costero. No recuerdo el nombre del lugar, el número, perdón, de la negociación, pero está en la zona del centro, la zona turística de la ciudad de Ensenada. Queremos agradecerles muchísimo el favor de su atención. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta final, mi estimado Iván? Pues solo agradecerle al doctor Valenzuela por todos sus comentarios. Precisamente algo que queremos hacer con estas mesas de análisis que recién retomamos aquí en Cuatro Vientos es esto, ¿no? Llevar el diálogo a profundidades pues de mayor fondo, donde se pueda dialogar este tipo de temas, aspectos, pues con toda la complejidad que se requiere, ¿no? Quisiéramos pues también ver si en el futuro podemos contar de nuevo con su participación, de igual manera con otros especialistas, investigadores. Investigadoras también de colegio que pudieran exacto. estarse incorporando también a estos diálogos. Pues no sé si usted gustaría agregar algo. Javier, Iván y todas las amigas y amigos que nos están acompañando, simplemente agradecerles su paciencia, su escucha, y seguramente a través de Javier y de Iván sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos, amigas, estimados cibernautas. Queremos agradecerles mucho el favor de su atención. Se queda el programa, obviamente, en nuestra portada en Facebook. Usted puede consultarlo si no lo vio completo.
pero también en el transcurso de mañana, el próximo lunes a más tardar, tendremos ya una edición especial del programa en nuestro canal también en YouTube, que posteriormente subiremos a nuestro portal cuatrovientos.net y también a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, amigos, por haber estado con nosotros y nos estamos escuchando nuestro programa normal de lunes a viernes, ya sabe usted, de las 9:15 de la mañana, más o menos alrededor de 1 hora y media también. De lunes a viernes estaremos entonces también aquí comentando algo también de lo que acabamos de platicar con el doctor José Manuel Valenzuela Arce, profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales y miembro fundador del Colegio de la Frontera Norte, Premio Estatal de las Ciencias. Muchísimas gracias y que continúe disfrutando su fin de semana. Diviértese mucho. Hasta el próximo lunes en A los Cuatro Vientos.